¿Cómo es posible que en España, en Madrid, salga más barato comer que en Chile? O que en Australia, por ejemplo, de todo tu sueldo, solamente el 7% se destina a la compra de esa canasta básica que se necesita para alimentarse, cuando en Chile es un 30% del ingreso. Ya vamos a abordarlo, pero Francisca, lo primero, quiero decirte que, bueno, tú tienes a Martín y tienes a Daniela, de 5 años, y Martín, que hoy cumple 16. Mandarle un cariñoso saludo de feliz cumpleaños y preguntarte a propósito de lo mismo, ¿cómo lo haces en ocasiones especiales como estas, que significa también gastos extraordinarios? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Bueno, en este caso yo pago una polla mensual, que es mi forma de ahorrar para el día del cumpleaños de mi hijo y de mi hija, que viene pronto también. Entonces hago eso de esa polla mensual y tengo para hacerles su once e intentar comprarles lo que piden. No siempre se puede hacer el regalo que quieren, pero... Y mis papás me apoyan harto. Y los malabares, además, Francisca, de que los niños no noten la estrechez. Eso es clave, ¿verdad? Sí, pues uno les miente a veces. Yo le contaba al periodista, hay veces que uno no les dice que no tiene, sino que no alcanzó a comprar porque el negocio cerró. Cuando llego tarde de la casa. Francisca, con tu ejemplo representas a muchos y justamente tú los ves en la pantalla dividida, están los alcaldes Tamayo y el alcalde Carter. Empezar por el alcalde Tamayo y que nos cuente, porque usted es finalmente la conexión más directa con la ciudadanía. ¿Cómo lo vive usted en su comuna? ¿Qué radiografía puede poner y proponer hoy en el programa de La Realidad a propósito de la historia de Francisca, alcalde Tamayo? Bueno, primero, Francisca, agradecerte la valentía de ponerle el rostro, finalmente, de poner un tono de voz a una situación que afecta a cientos de miles de personas, a millones de familias que ocupan la creatividad para que alcance, para poder hacer estirar lo poco que se tiene y buscando mucha idea. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo el gas se ha disparado, cómo las deudas no las perdona nadie. Hay un periodo que no se van a poder pagar y no te van a cortar, pero cuando ese periodo se acabe, las deudas van a estar intactas. Entonces, y efectivamente hemos construido un relato de país en base a supuestos que los hemos escrito en piedra. Hemos dicho, no se puede aumentar el sueldo mínimo, porque si aumentamos el sueldo mínimo, finalmente eso quiebra la economía. Y lo hemos repetido tantas veces que hemos asumido que es verdad. Y yo creo que eso no es así. Tenemos uno de los países más caros para vivir. La cantidad de personas que no tienen un techo donde vivir, tienen que estar en la casa familiar, hacinados, con dificultades. Lo interrumpo solamente para ir en concreto. ¿Cuánto cree usted debería ser el sueldo mínimo de Chile? Bueno, hay varios estudios. La Fundación Sol ha colaborado mucho y se requiere determinar el nivel de suficiencia. ¿Con cuánto? O sea, el trabajo se determina en cuanto a lo que tú produces. Claro, pero ¿cuánto cree tú usted? Generas como riqueza. Pero hoy día un sueldo mínimo debiese estar sobre los 500.000 pesos según distintos estudios. No es que lo defina yo, no datos caprichosos, pero yo he leído varios datos que plantean que un sueldo mínimo debe estar en esas cifras. Pero junto con eso se debe fortalecer el sistema de salud, porque si se te va a ir toda la plata en farmacias que se han coludido por tanto tiempo, no va a alcanzar de nada. Hoy día, por ejemplo, que se está discutiendo un IVA diferenciado para que los alimentos, por ejemplo, el caso que contaba Amaro en España, tienen un valor distinto en la carga de impuestos, pero que esa carga de impuestos menor se traspase finalmente a las personas. Hoy día un kilo de pan en Cerro Navia está a 1.000 pesos. A 1.000 pesos, un kilo de pan. Sí. Entonces se hace súper difícil llegar a fin de mes. Alcalde, estamos para pimponear esta conversación y darle paso al alcalde Carter, esta conversación acerca de las políticas económicas, de un sueldo mínimo, de las ayudas del Estado, se chocan con la realidad de Francisca y de tantas personas que, más allá de la discusión, tienen que enfrentar esto día a día. ¿Cómo lo observa usted en su comuna, que es una de las más populares del país? Hola, ¿cómo están, muchachos en el estudio? Un saludo al alcalde Tamayo. Buen día. Quería preguntarle, invitar, ¿dónde vive ella? Florida, la Florida. ¿En qué parte de la Florida vive? ¿Quién, yo? Sí, Francisca, no tú. Escucho bien. Sí, vivo en San José de la Estrella, casi en el límite con la Florida y la Pintana. Estamos como en la periferia de la Florida.
¿Te ha llegado ayuda nuestra en estos tiempos, no? Me llegó el vale de gas y me llegó la caja de mercadería del gobierno y la que mandó la alcaldía de la Florida, lo que aprobaron los concejales. Sí. Perfecto, ¿eso fue en Navidad o no? ¿La última vez? La mercadería la última vez fue antes de Navidad. Ya. Mira, la verdad que hay que separar dos cosas. Una, que la crisis nos ha obligado a desdoblarnos a todos los municipios dependiendo de nuestra capacidad económica. Hemos tenido que cubrir cosas que le correspondían al gobierno central. A un municipio no le corresponde entregar gas ni tampoco cajas de alimentos. Esto debe ser una política centralizada. Y bueno, todos tenemos un diagnóstico muy crítico de cómo ha sido el manejo de esta crisis, específicamente la hiperfocalización del gasto social. Yo en ese sentido creo que lo primero que quería saber de la persona que nos acompaña. ¿Te gustaría tener un trabajo digno y estable? Yo en este momento tengo un trabajo digno. Mis jefas, sí, estoy estable. Llevo 3 años con ellas, desde que mi hijo necesitó que yo dejara de hacer turnos. Claro, alcalde, es que claro, tiene Francisca un trabajo digno, es un trabajo estable, lo que pasa es que el sueldo del trabajo no le alcanza para llegar a final de mes. Y ese es como el origen de la conversación, alcalde. Bueno, y el antecedente siguiente también, el antecedente es que, Francisca, yo te agradezco tanto que hayas transparentado y vamos a ir al desglose un poquitito de cómo te cuesta el día a día. Pero, alcalde, en el caso justamente de Francisca, que no ha objetado y no ha criticado tampoco el accionar de su municipalidad, lo que señala ella es, claro, ella es paramédico de profesión, pero hoy es asesora del hogar justamente porque necesita solventar sus gastos. Alcalde. Es que eso es lo que, justamente eso es lo que, por eso le pregunté primero, como alcalde tengo que preguntar. Sería es mi primera prioridad saber si estamos llegando. Por eso se lo pregunté con tanta claridad. Sí, señor alcalde, disculpe, ¿le puedo contestar? Yo sé que llegan. Llega usted con ese vale de gas y esa caja de mercadería en diciembre. Entiendo que no es su responsabilidad y que quizá escala más arriba, pero aún no es suficiente y yo tengo personas conocidas de ahí mismo que están en peor situación que yo. Porque justamente a partir del segundo, a mí lo que me parece, si tú estudiaste una carrera, deberías ejercerla, deberías ganarte la vida en eso, tienes una vocación. Entonces el mercado de trabajo está... Pero mire, ¿sabe por qué no trabajo en la salud de lunes a viernes? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Porque mi hijo vive en controles médicos y a mí trabajar como asesora del hogar con personas y no a una empresa me permite que el corazón de mis jefas esté para darme ese permiso para un control médico. O una noche que mi hijo pasó mal y yo no dormí porque estuvo toda la noche con hipoglicemia, que llamé al 1416 y no llegó, porque se asustan con la enfermedad de mi hijo. Yo les nombro lo que tienen y ellos se asustan y me dicen, no, tiene que llevarlo a un hospital. ¿Por qué se asustan, si no tiene Francisca? COVID, porque la enfermedad de mi hijo es bastante grave. Cuando yo digo lo que él tiene, me ha pasado hasta en los hospitales que se sienten incompetentes a atenderlo. Mira. Me ha pasado. Me pasó con el 1416. Y yo sé que en la municipalidad, si yo trabajara, se llama Baxter. Cada letra de eso que yo nombré significa una enfermedad. La B es vertebrales. Tiene problemas en una escoliosis severa. La A es de una atresia no rectal. La C es porque tiene su corazón al lado derecho operado de una coartación aórtica muy chiquitito. La T es porque nació con una fístula tráqueo-esofágica, que también se la operaron chiquitito. La E es de que nació sin su esófago, con una estenosis esofágica amplia y sin estómago. Y la R tiene que ver con un problema renal. Aparte de su Baxter, él tiene una hipoplasia pulmonar derecha. Vive solo con el pulmón izquierdo y con daño pulmonar crónico. Hace 3 años, cuando yo tuve que dejar de hacer turnos, fue porque él empezó a necesitar un ventilador mecánico para dormir. Si yo no puedo trabajarle a una empresa, es porque con un niño de 16 años yo no tengo permiso médico. Exacto. En caso que él tuviera que hospitalizarse. Y en su municipalidad despiden a la gente que tira licencias. Mi mamá fue paramédico 30 años en su municipalidad. Y cuando usted asumió, la despidió.
después de que ella dio 30 años y mi hijo era chiquitito y ella era mi sustento cuando yo no podía trabajar y quedó sin trabajo mi mamá también. Así que yo no puedo trabajar a una empresa, yo soy feliz trabajándole a personas. Recojamos que son enfermeras, justamente, mis jefas. Francisca, el planteamiento un poco para hacer el desglose y para dar a entender el estado de orfandad en la que se encuentran personas como tú, en circunstancias que, a ver, muchas personas tienen también situaciones extraordinarias. La tuya es francamente muy difícil. Pero hagamos el desglose justamente con la pizarra. Francisca, no sé si tú tienes buena letra, Sergio, y me puedes echar una mano. Por supuesto. Hablemos, Francisca, si podemos transparentar, ¿verdad? Y poner aquí el monto que tú recibes mensualmente, más menos, ¿verdad?, lo que son tus ingresos mensualmente. ¿Cuáles son? 460.000 pesos. 460.000 Ese es mi pesos. sueldo. Y ahora entonces vamos a poner escalonadamente y hacia abajo, por ejemplo, lo que tú gastas, digamos, en arriendo. ¿Cuánto gastas en arriendo? 200.000. 200.000, perfecto, lo vamos a poner ahí. También, por ejemplo, en transportes, ¿cuánto estás gastando? Alrededor de 40-50.000 pesos mensuales. Bien, sigamos, ¿verdad?, en ese orden. ¿alimentos? Servicios básicos, ¿cuánto gastas? Pago entre luz, agua e internet, que es necesario ahora para las clases, y gas, como 70.000 pesos. Ese es un tema en el que también podemos reparar, alcaldes, porque observen ustedes la falta de ayuda y después los resultados que hemos tenido anunciados la semana pasada, el déficit tremendo en lo educacional. ¿Y por qué? Esa brecha donde los niños han aprendido solamente un 60%, casi la mitad de los contenidos. ¿Por qué? Porque a muchas personas se les hace difícil el tema de Internet. ¿No debiera haber el Estado haberse puesto con aquello? Bueno, sigamos solamente para este ejercicio. Alimentación. Sí. Francisca, ¿cuánto gastas tú? Lo que queda. Es que eso es lo que queda. Yo hago esa suma. A ver, Pago Pero esto falta y medicamentos, lo que ¿o no? queda lo divido. Falta medicamentos, salud todo lo que tú gastas en tu educación. hijo. ¿Tienes más o menos Lo que costo pasa es de que, eso? mira, gracias a Dios los medicamentos sí me los da el hospital. Ya, Bien, Ahora los cubren todos. bien. ya. Y son hartos, pero sí, me llegan del hospital todos los meses. Y bueno, ahí no contamos ropa, claro. no Por eso, contamos diversión, nada. O pongámoslo. sea, Claro. Es que tratemos de hacer el ejercicio. ¿Cuánto calculas, verdad, gastas tú en esa canasta básica, aproximadamente? yo de me alimentos. gasto, si debiera gastarme alrededor de 100.000 pesos mensuales, o sea, semanales Pongamos en 100. el supermercado, porque mi... ¿Cómo Son se llama? semanales. ¿Son semanales? Mi hijo, por su enfermedad, Sí, no, semanales, mi hijo pregunto, por su pero no enfermedad tiene que alimentarse en forma continua durante el día. Si él deja de alimentarse, 400. hace hipoglicemias. Ok. Entiendo. Entonces Y cada media hora tengo que tenerle alimento. ¿educación cuánto te sale? ¿Es gratuita? No, van en colegios gratuitos, sí. Perfecto. Solo gasto en materiales, impresiones, que hay que tenerles para las tareas. Alcaldes, ¿algún otro ítem que se nos esté yendo? ¿Algo? ¿Algún otro ítem que ustedes observen que quizás se nos está yendo? ¿Está silenciado, alcalde Carter? Sí, lamento que... No estoy silenciado. Estoy al aire, no sé por qué no me escuchan. Ahora sí lo escuchamos, ahora te alcalde. Sí. escuchamos. Sí, no, mira, aclarar un par de cosas. Me sorprende el comentario de la vecina. No voy a entrar en ninguna discusión con ella. Le quería contar, porque probablemente ella no lo sabe. Los alcaldes no despiden ni contratan el personal de salud. Ellos tienen carrera funcionaria. Y Mauro Tamayo me podrá ratificar que en su comuna es lo mismo. Ellos dependen de centros de salud referidos y los alcaldes no tenemos esa intromisión porque funcionan atrás básicamente corporaciones. Lamento la situación de su mamá, pero usualmente La las carta de despido iba corporaciones... firmada por usted. No sé, no quería decir, no es así. Pero no. Eso no. Pero Sí. sabes que yo les propongo algo a los dos. A lo mejor pero podríamos además, buscar pero- una conexión interna entre ustedes para solucionarlo. Sí. Para nada, no es la intención, Sí. yo sé, ni de Francisca ni de nosotros, Lo que generar pasa- lo que esta pasa con- situación. Espérame, Sí, no, alcalde. Sería bueno que se conectaran internamente sobre ese tema, porque creo que sería bueno aclararlo entre los dos. Pero más allá de eso, No perder de vista sí, lo medular. busquemos, claro, estamos en No, el pero, tema del pero, sueldo, Tonka. el tema de cuánto dura en el mes. Tonka. Yo lo entiendo, pero lo Tonka. quería dejar bien claro, alcalde. Usted
sabe y nos conoce, Francisca también algo nos conoce porque nos encontramos alguna vez en un despacho y ahí donde se generó este contacto con Francisca y por eso hoy está ella con nosotros. Nadie dice eso, pero cuando uno viene a una entrevista especialmente por Zoom y se dice que uno despide gente en forma arbitraria, en un canal respetable como Canal 13 tú comprenderás que yo no me voy a hacer el tonto. Los despidos que se hacen usualmente los centros de salud se hacen a fin de año y Mauro Tamayo lo sabe, es la misma norma en todas las municipalidades. Se evalúa personal y se despide personal. En ese contexto yo no sé qué evaluación le habrán dado a la señora Tamayo, lo lamento, y por último en términos constructivos se puede revisar. Se puede revisar la situación a fin de que eso les propongo, o sea, yo entiendo que lo quiere aclarar, entiendo a Francisca porque es algo que tiene aquí clavado en su corazón. ¿Por qué no generamos el contacto por interno entre ustedes dos para solucionarlo? Tenemos los teléfonos, tenemos que hacerlo, no se puede quedar esta situación así como está. A la vuelta... De ingresos, Francisca, ahora, por concepto de arriendo, transporte, servicios básicos, léase agua, electricidad, internet, etcétera. Después alimento, la canasta básica y finalmente estamos hablando de, ahí no entiendo tu letra. Educación, muchísimas gracias. Bueno, al final de cuentas sus gastos son de 710.000 pesos, le faltan 250.000. Y cuando te falta ese monto, ¿qué haces, Francisca? ¿Cómo llegas finalmente para saldar ese monto que se va acumulando? Compro más barato y el agua. Trato de empezar a publicar en las redes los grupos de la Villa Agua todos los días, entonces llego de mi trabajo a las 8:30 y salgo a repartir agua y así. Trato de vivir el día a día de la alimentación con las ventas que hago con el agua. ¿Incurres en deuda? Y ¿Tienes trabajo deuda? a veces los fines de semana. Me piden como un turno extra el día sábado, más trabajo nomás. Claro. Uno busca más trabajo antes de endeudarse, antes de pedir prestado. Ahí están esos... Y trabajo el fin de semana y eso ya es menos tiempo para mis niños. ¿Y te alcanza finalmente con todos los extras que haces, con todo el esfuerzo y los malabares que haces, alcanzas a llegar a esos 250.000 que te faltan, Francisca? No sé cómo, pero creo que lo hago porque hasta el momento mis hijos han comido. ¿Y no has incurrido en deuda? Es que yo no tengo cómo endeudarme, contaba en la nota que tengo de ICOM. Sí le debo a familia, a amigos, que sí, tengo que pedir. Es tan importante lo que nos comenta Francisca porque 400.000 pesos, un poco más, es la media de los sueldos del país. Es por eso que hemos convocado a los alcaldes para conversar esta situación social que afecta a millones de chilenos y que, como tú, muchísimas personas intentan ordenar las finanzas para poder llegar a fin de mes. Alcalde Tamayo, esta situación que venimos arrastrando hace ya tanto tiempo, ¿usted cómo la observa y cómo cree que podríamos ponerle coto, por lo pronto, encontrar un camino para remediarlo? Mira, acá está, no ha cuajado, no se ha ordenado el desarrollo económico de nuestro país con los sueldos. Por ejemplo, Holanda en los años 80, con nuestro ingreso per cápita por habitante, tenía un sueldo mínimo 3 veces superior. Estados Unidos en los años 60, con un ingreso por habitante como el nuestro hoy día, también tenía 3 veces el sueldo mínimo. Entonces, yo insisto, hay que hacer una corrección profunda. Basta que un grupo de poderosos nos mientan y nos engañen. Y nosotros creamos ese engaño, como que este es el país que nos toca vivir. Por eso, por ejemplo, Francisca, ella no debiese trabajar, o sea, con los niveles de requerimiento de apoyo de sus hijos, ella tendría que estar pagada por el Estado, contratada para cuidar a sus hijos en su casa, con un sistema de apoyos y cuidados que permita que cada persona que tenga un familiar, una persona en situación de dependencia severa, tenga los recursos para alimentar, para pagar las cuentas, para calefaccionarse, y de esa manera no se entiende. Una propuesta que ha señalado, por ejemplo, Daniel Jadwe, candidato presidencial, ¿por qué no pagar el trabajo doméstico hoy día no remunerado? ¿Por qué afuera de la casa, como ustedes lo están graficando en esa tabla, tiene un valor y adentro de la casa no tiene ninguno? Pero claramente se requiere dejar de creer que las cosas son imposibles. Algunas personas dijeron, si se retiraran el 10% de la AFP, se quemaba Chile, se caía la economía y nos moríamos todos. Y eso, estoy exagerando, estoy ejemplificando, pero eso no fue así. Hoy día se requiere modificar lo que creemos que no se puede modificar y sobre todo dejar una realidad, un dato muy duro. La mitad de los trabajadores en Chile, la mitad, imagínense, ganan menos de 401.000 pesos al mes. Eso es una bofetada. Eso es inaceptable a un país con el nivel de riqueza que tiene nuestro país.
Nos quedamos con esa palabra. Solamente muy cortito, no sé si el alcalde Rodolfo Carter nunca contestó la pregunta ¿cuánto cree usted que debería ser el sueldo mínimo? Finalmente, cuando Chile está muy bien en lo económico, se dice, por favor, no hagamos ni un requerimiento, no cambiemos este sueldo mínimo para no empeorar las cosas. Y cuando la situación económica está mal, no es tampoco el momento para pensar en aumentar el sueldo mínimo. Entonces, ¿cuándo es un buen momento, alcalde? ¿Y cuánto sería el monto de ese sueldo mínimo según usted? El sueldo mínimo en Chile en este minuto es 4 veces el sueldo mínimo de Argentina, lejos el más alto de América Latina. Pero evidentemente el costo de la vida en Chile es más alto que en el resto de América Latina. Por tanto, ahí hay una actualización, como lo decía el alcalde Tamayo, respecto de la realidad chilena. No, es más caro vivir en Chile que vivir en Argentina, incluso en algunos países de Europa. Por tanto, hay una distorsión de la cual hay que hacerse cargo. Ahora, llegar al justo medio, en donde se permita un avance de las personas a vivir mejor, con mayor protección, y eso no afecta al empleo, porque eso es algo que realmente a la gente izquierda le parece que es chino mandarín, pero no es chino mandarín. Cuando una persona tiene una empresa con 4 o 5 personas, por ejemplo, y le suben en un 50% el sueldo mínimo de un mes para otro, va a tener que tomar 2 decisiones: o se endeuda más para poder cubrir las nuevas rentas, pero son 3 en realidad. O le va muy bien porque mucha gente le compra, cosa que no está ocurriendo dada la contracción económica de la pandemia. O 3, que es lo que va a ocurrir, que tiene que empezar a prescindir de uno o más de sus trabajadores. Entonces, esa ecuación no se requiere ideologismos extremos, ni el ideologismo que dice no se puede hacer nada, tenemos que estar igual, y tampoco el ideologismo extremo de decir se tiene que hacer todo y al mismo tiempo. Yo creo que hay un tramo todavía en el cual se puede mejorar la situación del sueldo mínimo, fundamentalmente por la razón de que vivir en Chile es más caro que el resto de América Latina. Ese es de lo que no tenemos que hacer cargo. La precariedad de la gente hoy día es mucho más alta, no solo porque no tiene trabajo, sino porque los alimentos son más caros. Segunda parte, tiene que haber una acción muy proactiva del gobierno y de las instituciones para ver si hay fijación de precios. Porque hoy día hay muchas áreas, lo han hablado acá, el gas y algunos elementos de comida, como el arroz, que tienen un comportamiento bastante distorsionado. El otro día comparaban el precio de un kilo de arroz en Santiago y otro en Madrid, y era sustancialmente más barato el kilo de arroz en Santiago. ¿Qué explicación puede tener eso? La mano de obra en Europa es muchísimo más cara, hay bastante más competencia dentro de los mercados europeos. ¿Por qué gastar más caro? Ahí tiene que haber una acción determinada del gobierno para poner mano firme y, si es necesario, mano dura. Eventualmente estarán coludiéndose. Pero para terminar la pregunta, básicamente por eso le preguntaba a la vecina ¿cuál sería su sueño? Ella hoy día tiene un sueldo, tiene un trabajo digno. La idea es que gane cada día más. ¿Cómo se logra eso? Reactivando rápidamente nuestra economía con un sistema de protección muy sólido y robusto que acompaña a las personas que no pueden llegar, porque evidentemente no tenemos alternativa. Hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de sueldo mínimo, pero que ese esfuerzo no implique finalmente terminar matando el resurgimiento de actividades comerciales que den trabajo. Saquemos de acá a los poderosos de siempre, como dice el alcalde Tamayo. Porque los poderosos de siempre, uno de ellos, el dueño del canal, puede tomar decisiones de decir, ¿sabes que yo puedo pagar más porque tengo espaldas distintas, tengo otros flujos, soy una empresa grande? Pero tratemos de bajar a una empresa más promedio, como las que está llena la Florida y también la comuna del alcalde Tamayo. Si uno a un comerciante le dice de la noche a la mañana que tiene que pagar un 50, un 60, un 100% más de sueldo mínimo, para él es la quiebra. Por ejemplo, ahí, si queremos, el Estado podría intervenir complementando el sueldo mínimo de esos pequeños emprendedores, de modo tal que se haga un esfuerzo compartido. ¿Alcalde? Pero desde la lógica del diálogo, no hay otro camino. Alcalde, yo sí quiero agradecerle justamente a Francisca su testimonio y la transparencia que ha tenido para dar a conocer los números y la suerte de muchos chilenos. Hay que simplemente hacer hincapié en una interrogante que nos queda, y es ¿cuán solvente es finalmente nuestra economía a escala nacional cuando, de cada 10 pesos que recibo como ingreso, 7 destino al pago de deuda? La realidad de muchos chilenos que en definitiva viven con esos grilletes. Francisca, gracias. Vamos a tocar otros temas, pero este no lo vamos a soltar. No es primera vez que lo tocamos aquí en Bienvenidos Cada Uno Cuenta. Gracias, Francisco, y quédense, alcaldes, con nosotros porque tenemos también otras temáticas que abordar. Sí. Yo me despido y solo agradecerle a Francisca alcalde, tu testimonio. No se despida. Sobre todo. No se despida, alcalde, porque tenemos otro tema que queremos abordar con